Ok, acabo de activar mi micrófono. Espero que me estén escuchando. Cualquiera de ustedes que active su micrófono y indiquen o me digan o me escriban por este chat si me escuchan, por favor. Me lo pueden decir por aquí por el chat. Me gustaría saber si me están escuchando. Excelente. Ya me dijeron que sí se escucha. Ok, yo soy el profesor José Díaz. Para aquellos que no me conocen, yo voy a ser su profesor de inglés durante todo lo que es este año escolar. Entonces, espero que pronto nos podamos conocer personalmente. Mientras tanto, vamos a estar conectándonos por aquí. Y bueno, una de las cosas como de la forma que yo estoy trabajando, me he notado que varios profesores están trabajando de diferentes maneras. En mi caso, cuando ustedes se metan en el aula virtual, por cierto, hace unos minutos pude ver cómo es la aplicación del aula virtual para los estudiantes. Yo siempre he estado metido en el aula virtual, pero de los profesores y no tenía idea cómo se les presentaba a ustedes la- las actividades. Cuando ustedes entren al aula virtual y entren a la tarea, cuando ustedes le dan clic a la tarea, hay una parte donde dice, o sea, me imagino que si no han visto, donde dice la fecha de la tarea, cuántos días te quedan para entregar esa tarea, cuándo es la fecha final. Hay una parte donde dice abrir. Cuando ustedes le dan abrir, van a ver que dice, van a ver el archivo adjunto que yo a todas las actividades le voy a estar enviando. Todas mis actividades van a tener archivos adjuntos. O sea, si ustedes hicieron la tarea aparte en un archivo de ustedes, de Word, eh, guiándose por la guía o el plan de estudio que ustedes tienen en PDF, no hay problema. Pero para mejorar, porque de hecho hay algunas diferencias o algunos detallitos que yo corregí del plan de estudio que yo lo entregué mucho antes. Y entonces, en el archivo adjunto que está allí de las actividades, ustedes van a poder simplemente descargar el archivo, llenar los datos con el nombre, el apellido, el año y la sección y responder las preguntas que aparecen allí en el mismo formato. Entonces, es una forma de facilitar el trabajo tanto de ustedes como para mí, porque de esa forma está todo más especificado y se entiende mejor. Porque este, el año pasado yo tuve estudiantes que me hacían la tarea en un cuaderno, le tomaban fotos y a veces la foto no se entendía, la letra no se entendía o la foto era muy borrosa. Entonces, cada vez que ustedes entren al aula virtual, por cada tarea yo les voy a colocar a ustedes un archivo adjunto, ustedes van a descargar el archivo, si se le descarga en PDF lo tienen que convertir a Word para que lo puedan llenar, por supuesto. Y bueno, si se le descarga directamente como Word, excelente, mejor. Y bueno, ese mismo archivo ustedes lo identifican con su nombre, su apellido y su año y su sección y nuevamente me lo envían a través del aula virtual. ¿Ok? Perfecto. Ustedes tienen, no hay problema, ustedes tienen hasta el 6 de noviembre, todavía tienen hasta el 6 de noviembre para entregar todas las actividades. Entonces, bueno, tranquilo, o sea, tienen todavía todos estos días. Claro, quienes no hayan entregado las tareas, como la persona que me está escribiendo ahorita, no significa que usted va a esperar hasta el último día para hacer todas las tareas. Hagan todo lo posible por hacer las tareas con tiempo para que no se le acumule tanto trabajo. Ok, otra de las cosas que voy a hacer es compartir la pantalla. Tengo problemas con la cámara, con mi usuario. Cada vez que yo activo la cámara, no sé, hay algún problema técnico aquí con mi usuario. Entonces no puedo activar la cámara. Voy a utilizar un archivo de Word y ese archivo de Word lo voy a utilizar como si fuera la pizarra. Voy a abrirlo en este momento aquí por mi computadora y luego que la abra la voy a compartir con ustedes. A ver. Qué chévere, no quiero. Ok.
Ahora, otra cosa que le iba a decir, a ver, ustedes son aproximadamente 30 estudiantes. Estoy viendo que ustedes solamente tengo a 4 estudiantes conectados. Eh, claro, hay algunos estudiantes que tienen problemas con el internet, con el hecho que no tienen, digamos que la computadora o el teléfono inteligente, pero tienen que tratar lo posible. Si ustedes pueden ayudarnos a decir a los demás estudiantes que se conecten, sería bueno. De todas maneras, esta clase va a ser grabada y, y bueno, si ustedes se vuelven a conectar luego por el Microsoft Teams, ustedes van a ver que pueden ver nuevamente la clase. Ok, voy a tratar de aquí de compartir la pantalla. Por ejemplo, está aquí para abrir un nuevo archivo. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra duda, aparte de la que me acaban de ahorita de expresar? Lo pueden anotar ahí por el chat o activan su micrófono y bueno, si tengo la suerte de escucharlo bien, la escucho. Ok, aquí estoy abriendo estoy en este momento abriendo una página de Word para utilizarla como pizarra y ahí hacer toda la explicación de la clase de hoy. Ok, vamos a poner esto en 200% para que se vea mejor. Ok, ok. Ok, vamos a leer algo que me están diciendo aquí. Ajá. Ok, ya varias personas me han escrito al respecto. Hay personas que, como aquí Nicole me está diciendo, que hicieron su propio archivo Word, que es lo que estoy entendiendo, y enviaron la tarea y no lo enviaron con el archivo que yo le adjunté. Si usted hizo la tarea con su propio archivo Word, usted mismo lo creó, usted hizo su propia plantilla, su propio formato, y usted hizo la tarea haciendo los ejercicios que aparecen en el plan de estudio y me la envió, no hay ningún problema, está bien. Solo les pido que para las próximas actividades utilicen ese formato. Si ya ustedes lo hicieron aparte, en un archivo normal aparte, Word, no hay ningún problema. Si ya usted la envió, no hay ningún problema, así que tranquilo, no hay problema. Las próximas tareas, bueno, ya ustedes saben cómo yo trabajo. Yo trabajo es colocando la... Lo que pasa es que yo eso no lo aclaré en el plan de estudio, porque recuérdense que nosotros estábamos como que aprendiendo a cómo se manejaba el aula virtual y como vi que el aula virtual tenía esa herramienta que yo puedo enviarles a ustedes las tareas para que ustedes simplemente me respondan y hacerle el trabajo más sencillo a ustedes, bueno, yo decidí hacerlo así y evitarme el problema de que ustedes tengan que estar tomando fotos y todas esas cosas y que a veces las fotos ni se entienden. Ok, voy a compartir la pantalla. En este momento voy a compartir la pantalla y necesito que cualquiera de ustedes me indique si están viendo la pantalla de Word en blanco que en este momento estoy aquí colocando. ¿Alguien me puede decir si, o ustedes los 4 me pueden decir si están viendo lo que estoy compartiendo? Ok, perfecto. Chévere. Excelente. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy es hasta las 11, es una hora. Y bueno, vamos entonces con la clase. Ok, cuando nosotros vamos a estudiar un idioma, lo primero que nosotros vamos a escuchar siempre que nos hablen de un idioma, es hablar sobre conceptos. Y el primer concepto que vamos a aprender es el concepto de lo que es una oración. Si ustedes recordarán que es una oración es un conjunto de palabras. Un conjunto de palabras que tienen una idea lógica. Una idea, da una información y da una idea lógica. No es simplemente un conjunto de palabras, porque a veces los estudiantes dicen, bueno, la oración es un conjunto de palabras, pero es que si yo digo, por ejemplo,
ser, carro, o la casa. Eso es un grupo de palabras. Pero esto que está aquí no es una oración. Para que sea una oración tiene que tener un sentido lógico. Entonces, allí es donde nosotros nos enseñaron en la escuela que la oración estaba compuesta por tres elementos indispensables. ¿Cuáles son esos tres elementos indispensables? Pueden activar el micrófono para contestar las preguntas. ¿Cuáles son esos tres elementos indispensables de la oración? A ver, ¿alguien se acuerda los tres elementos indispensables de una oración? El primero es sujeto, luego viene el verbo y el tercer elemento nosotros nos decían que era predicado. Predicado. Sujeto, verbo y predicado. Así nos lo enseñaron a nosotros en la escuelita, ¿no? ¿Qué era el sujeto? El sujeto, ¿qué era el sujeto? El sujeto puede ser, es la persona de quien se está hablando en la oración o es el tema de conversación que se está hablando en la oración. El sujeto puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa. O el sujeto puede ser muchas personas, muchos animales o muchas cosas. Al final, el sujeto es el tema de conversación. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del verbo, ¿qué es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela que era el verbo? Siempre nos dijeron a nosotros que el verbo era la acción. La acción. Y esa acción, ¿verdad? Esta acción, nosotros la reconocemos porque cuando está en su forma infinitiva termina en ar, er, ir. Por ejemplo, jugar, correr, dormir, cantar, saber, adquirir, comprar, oler, competir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Repito, el verbo es la acción que realiza el sujeto. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de una oración, puede haber, aquí adentro puede haber muchos verbos. De hecho, pueden haber varios verbos aquí, verbo aquí, verbo aquí, pero solamente un solo verbo será el verbo principal. Entonces, si a nosotros nos enseñaron en la escuela a decir sujeto, verbo, predicado, a partir de hoy, usted no solamente lo va a llamar verbo, a partir de hoy le vamos a llamar verbo principal. ¿Ok? Verbo principal. ¿Por qué lo vamos a llamar verbo principal? Lo vamos a llamar verbo principal porque, repito, en una oración puede haber muchos verbos, muchos, pero solamente uno solo será el verbo principal. ¿Y quién será ese verbo principal? Generalmente es el que está al lado del sujeto. Ese va a ser mi verbo principal, el que está al lado del sujeto. Y sigue siendo la acción que realiza el sujeto. Cuando hablamos de predicado, que es mi tercer elemento, esta palabra fue la que nosotros aprendimos en la escuelita, predicado. ¿Ok? Predicado. Pero nunca nos explicaron de dónde viene la palabra predicado. La palabra predicado viene de predicar. ¿Y qué es predicar? Predicar es hablar. Predicar es decir. Entonces, ¿qué es el predicado? El predicado es lo que se predica, lo que se habla o lo que se dice de la acción que realiza el sujeto. Es como echar el cuento de lo que está pasando con este personaje que está aquí. ¿Okay? Entonces por eso le llamamos predicado. En la guía de estudio, si usted tiene alguna duda, activen su micrófono y diga, profe, permiso, profe, ¿verdad? Para yo escucharlo y dejar de hablar. Estoy hablando un poquito rápido porque el tiempo pasa volando, no sé por qué. En la guía de estudio, en el plan de estudio, yo le coloqué colores a estos elementos para que ustedes se les hiciera más fácil aprender y entender. Por ejemplo, en el caso del sujeto, yo en la guía lo identifiqué con este color azul. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean en la guía este color azul, en un análisis de una oración,
Ya usted sabe que ese color azul significa que estamos hablando del sujeto. Para el verbo principal yo le coloqué el color rojo. Y para el predicado yo elegí el color verde. ¿Ok? Entonces tenemos sujeto, verbo principal, que es la acción, y el predicado, que es lo que se habla, se dice de lo que está pasando aquí. Eso ustedes lo aprendieron de esta manera en la escuela, en la escuela. Cuando ustedes llegaron al liceo, en el liceo, vamos a suponer, todo esto que está aquí es la oración, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Esto fue cuando nosotros estábamos en el colegio, en la escuelita. Cuando llegamos al liceo, ya dejamos de llamarlo predicado. Y en vez de llamarlo predicado, comenzamos a llamarlo, no sé si ustedes se acordarán, lo empezamos a llamar complemento. Complemento. ¿Qué es el complemento? ¿Por qué se llamará complemento? Así como les expliqué por qué se llamaba predicado, porque viene de predicar, hablado de decir, también tiene que haber una explicación de por qué se llama complemento. Se llama complemento porque la misma palabra te lo dice, complementa o completa la oración. ¿Ok? Este tercer elemento se llama complemento porque complementa o completa la oración. Por eso es que este tercer elemento lo llamamos complemento. Pero cuando ya vamos a nivel universitario, cuando estamos a punto de graduarnos, vamos a nivel universitario, ya dejamos de llamarle predicado, dejamos de llamarle complemento y le podemos llamar, en este caso sería objeto. Entonces, repito, en el colegio le decimos predicado, en el liceo le decimos complemento, en la universidad le decimos objeto, pero cualquiera de los tres que ustedes le digan es igual, no importa. Si usted le quiere decir predicado, está bien. Si usted le quiere decir complemento, está bien. Y si usted le quiere llamar objeto, está bien. Así como les expliqué por qué se llamaba predicado, porque viene de predicar, complemento, porque viene de complementar o completar, ¿por qué se llama objeto? Objeto no es sinónimo de cosa, no es sinónimo de cosa. Usted dirá, profe, claro, yo puedo decir que objeto, como sinónimo de cosa, pudiera decir que el mouse que está en mi mano es el objeto que yo utilizo para mover el cursor. Pero en el caso de la gramática de una oración, objeto viene de la palabra objetivo. Y puedo decir que objetivo es lo mismo que decir meta. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el objeto es quien recibe la acción. Quien recibe la acción. Entonces, ¿por qué se llama objeto? Porque él es quien recibe la acción. Entonces, fíjense ustedes, vamos a hacer esto con ejemplo para que sea mejor. Fíjense que le estoy explicando todo en español para que cuando vayamos al inglés ustedes me entiendan mejor. Fíjense ustedes, vamos a suponer que yo vengo y digo, Luis eh, estudia para aprender, superarse, trabajar y vivir mejor o vivir una vida mejor. Fíjense esta oración. En esta oración tenemos estudia viene del verbo estudiar, un verbo. Aprender, dos verbos. Superarse, tres verbos. Trabajar, cuatro verbos. Vivir, cinco verbos. En esta oración hay cinco verbos. Pero yo les decía ahorita que solamente uno será el verbo principal. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El sujeto de esta oración es Luis. Vamos a identificarlo con su color. Luis. ¿Qué dijimos que era el verbo principal? El verbo principal siempre va a estar al lado del sujeto. Por lo tanto, yo lo voy a identificar con el color rojo. ¿Ok? Todo lo que queda después para aprender a superarse, trabajar y vivir una vida mejor, todo eso es mi predicado. Es todo lo que yo estoy diciendo, es todo lo que estoy hablando o diciendo de la acción que va a realizar
este sujeto que está aquí. ¿Ok? Este sujeto que está aquí. Entonces, fíjense que hay bastantes verbos: superarse, trabajar, vivir. Hay muchos verbos, pero solamente un solo verbo es el verbo principal. Y siempre es el que está al lado del sujeto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de complemento, supongamos que yo vengo y digo, yo como. Si no digo más nada, ustedes van a tener la tentación de preguntar qué comen. ¿Por qué? Porque la oración no está completa. Necesito algo que la complete. ¿Quién me va a completar la oración? El complemento. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí me pregunta qué come y yo respondo y digo arepa, entonces ya la oración está completa. ¿Por qué? Porque utilicé un complemento y ese complemento me complementó la oración. Entonces, aquí yo puedo decir que yo es el sujeto de la oración, como viene del verbo comer, y como viene del verbo comer y está al lado del sujeto, es mi verbo principal, repito, es el verbo principal, y la arepa es la que complementa, es la que completa la oración, y como es el complemento, lo voy a colocar con el color verde. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo hasta aquí, ¿no? Ahora, vamos a ver con el caso de objeto. ¿Por qué será que se llama objeto? Supongamos que yo vengo y le coloco el siguiente ejemplo. Digo, todos los niños del campo golpean la pelota. Todos los niños del campo golpean la pelota. Fíjense ustedes, ¿cuál será el sujeto de esta tercera oración? Hay uno que dicen los niños. Ajá, pero y este que está aquí no lo puede dejar por fuera. Ah, bueno, todos los niños. Todos los niños. Ajá, y entonces quiere decir que del campo es el verbo principal. No tiene sentido. Entonces, el sujeto de esta oración es todos los niños del campo. Todas esas 5 palabras es un solo sujeto. Uno, dos, tres, cuatro, 5 palabras. A pesar de que son 5 palabras, es un solo sujeto. Todos los niños del campo golpean. Golpean viene del verbo golpear. Es un verbo que está al lado del sujeto. Por lo tanto, él es el verbo principal. Dijimos que objeto es quien recibe la acción, que realiza, por supuesto, el sujeto. Entonces, repito, el objeto es quien recibe la acción. ¿Quién es el sujeto? Todos los niños del campo. El verbo, golpean. ¿Y quién recibe el trancazo? La pelota. Entonces, la pelota es objeto. ¿Por qué? Porque la pelota es la que recibe el golpe. La pelota es la que recibe la acción de todos estos niños. Entonces quiere decir que la pelota es mi objeto. Como la pelota es mi objeto, porque es la que recibe la acción, entonces yo la identifico con el color que identifica ese tercer elemento. Incluso en esta oración que está aquí, yo como arepa, yo puedo decir también que la arepa es mi objeto. ¿Por qué? Porque ¿quién recibe el mordisco? La arepa. ¿Quién, se, ¿Quién es comida? La arepa, del verbo comer. Entonces, puedo decir también que la arepa es objeto. O puedo llamarlo complemento. La pelota también la puedo llamar complemento. O si ustedes están acostumbrados, pueden llamar siempre a todo, lo que el tercer elemento, llamarlo predicado. Yo no tengo problema en que usted le llame predicado, complemento u objeto. Lo importante es que usted sepa que existen esos 3 elementos. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ahora, en la guía, en el plan de estudio, yo le coloco objeto, porque bueno, yo estoy acostumbrado a que esa es la forma como se le llama ese tercer elemento. Cuando ustedes ven esto así, sencillito, y lo llevan al inglés, se van a dar cuenta que en inglés es exactamente igual y hasta más fácil. Porque de hecho, les cuento que el español es más difícil porque yo puedo decir
yo puedo desordenar toda esta oración. Yo puedo decir, los niños golpean la pelota, o puedo decir, nombrar primero esto y decir, la pelota es golpeada por los niños. O puedo decir, golpean todos los niños la pelota. O sea, uno habla en español como uno le nazca. En cambio, en inglés no. En inglés siempre va de primero el sujeto, de segundo el verbo principal y de tercero el objeto. Entonces, esa sería, digamos que, la, la estructura básica, la estructura básica de cualquier idioma. ¿Ok? En el caso del inglés, siempre vamos a tener esta estructura, siempre. Siempre vamos a tener la estructura de el sujeto, verbo y complemento. O sujeto, verbo y objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia con inglés? En inglés existe un cuarto elemento. Un cuarto elemento. Entonces, vamos a borrar todo esto de aquí. Todo esto que le estoy escribiendo a ustedes está siendo grabado. Entonces, como está siendo grabado, yo puedo tranquilamente borrarlo porque todo esto está siendo grabado. Y ustedes lo pueden también anotar o lo pueden copiar en su cuaderno como ustedes quieran. Vamos con inglés. ¿Qué pasa con inglés? Que en el caso del inglés existe un cuarto elemento. Fíjense, siempre van a ver estos tres elementos: sujeto, verbo principal, porque hay muchos verbos, solamente uno será el principal, y objeto, que es el que recibe la acción que realiza el sujeto. La diferencia es que en inglés existe muchas veces, y eso también existe en español, un cuarto elemento que va ubicado aquí donde está titilando el cursor. Ese cuarto elemento es el auxiliar, el verbo auxiliar. También es un verbo, pero se llama verbo auxiliar. ¿Ok? ¿Qué es el auxiliar? El auxiliar es un verbo que auxilia al verbo principal. Yo en el plan de estudio, en la guía, yo lo identifiqué con el color morado. ¿Ok? ¿Qué es? Entonces quiere decir que existen dos verbos. Un verbo que es auxiliar y un verbo que es el verbo principal. En español y también en inglés existen dos tipos de verbos. ¿Cuáles son esos dos tipos de verbos? Están los verbos comunes, están los verbos auxiliares. ¿Ok? Los verbos comunes y los verbos auxiliares. En ambos idiomas, tanto en inglés como en español, en ambos idiomas tenemos verbos comunes y verbos auxiliares. Aquí el verbo principal va a ser ocupado por los verbos comunes. Por lo tanto, estos verbos comunes le podemos poner tranquilamente el color rojo, porque todos los verbos comunes pueden ser utilizados para cumplir la función del verbo principal. Pero existen un grupo muy pequeño, tanto en español como en inglés, que son verbos auxiliares. Y como son verbos auxiliares, bueno, yo lo puedo identificar tranquilamente con el color que yo elegí para los verbos auxiliares, que es el morado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que aprender? Bueno, ustedes lo que tienen que aprender cuáles son esos verbos auxiliares en inglés. En inglés existen cuatro verbos auxiliares. El primer grupo de verbos auxiliares es el que ustedes ya conocen, el tan nombrado, hasta en la sopa, verbo to be. ¿Cuántos verbos to be hay en inglés? Las conjugaciones del verbo to be son el verbo to be am, el verbo to be is, el verbo to be are. Esos tres primeros son para hablar en presente simple. Pero cuando estoy hablando en pasado utilizamos el verbo to be was, el verbo to be were. En la guía de estudio yo todo esto se lo expliqué. En esta aquí vamos a verlo con una forma más práctica, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que yo saber? ¿Qué rayos significa to be? To be tiene dos significados. Significa ser y también significa estar. Si yo quiero decir en inglés yo soy José,
yo digo I am José. Si yo quiero decir yo estoy en clase, yo digo I am in class. ¿Ok? Y así para todo lo demás. Él es mi amigo, he is my friend, y él está en clase. He is in class, etcétera. Ahora, el verbo to be es tan Superman, es tan, bueno, un verbo tan bravo, que el verbo to be es el único verbo en inglés que es capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Es capaz de ser verbo auxiliar y al mismo tiempo verbo principal. Entonces, para que quede escrito y grabado en esta clase, el verbo to be, ¿verdad? Es el único verbo capaz de ser verbo auxiliar y al mismo tiempo verbo auxiliar. Que quede escrito aquí. ¿Ok? Entonces, él es el único. Es el único verbo capaz de ser verbo auxiliar, o mejor dicho, verbo principal, y al mismo tiempo verbo auxiliar. Había puesto dos veces auxiliar. Entonces, el verbo to be, entonces decía que el verbo to be es el único verbo capaz de ser verbo principal y al mismo tiempo ser verbo auxiliar. De todas maneras, ahorita cuando haga los ejercicios, van a ver un ejemplo donde va a hacer las dos cosas al mismo tiempo. O sea, él puede ser verbo principal y también puede ser verbo auxiliar, pero al mismo tiempo. O sea, le explico. Hay verbos que son verbos comunes o son verbos auxiliares. Si un verbo es un verbo auxiliar, no puede ser verbo común. Y si un verbo común, no puede ser verbo auxiliar. En cambio, el verbo to be es capaz de ser las dos cosas al mismo tiempo. Cuando digo verbo común, me refiero a que puede ser la función del verbo principal. El segundo grupo de verbos auxiliares que existe en inglés son los verbos modales. ¿Ok? Los verbos modales. Ahora, ¿cuáles son esos verbos modales? Bueno, los verbos modales son 8. Está el verbo modal can, que significa poder. El verbo modal could, que significa podría. El verbo modal may, que también significa poder, pero se utiliza cuando voy a pedir permiso. El verbo modal might, que significa podría, pero se utiliza para hablar de suposiciones y también para ser muy educado. Tenemos el verbo modal should, que es para dar consejos y sugerencias, significa debería, y el verbo modal must, que significa deber, para hablar de obligaciones y necesidades. Y hay un verbo que no tiene ningún significado como verbo, que es el verbo will, que su función es convertir todos los verbos en futuro, y el verbo modal would, que su función es convertir todos los verbos en condicional. Y condicional es cuando tú dices, termina con la terminación ia. Por lo menos condicional de jugar, jugaría, comprar, compraría, correr, correría. Will me transforma todo lo verbos en futuro y bueno, ya ustedes saben, son 8 verbos modales. De todas maneras, ahorita, si nos da el tiempo, les coloco ejemplos de esto. El tercer grupo de verbos auxiliar que existe en inglés es el verbo to have. Así como tenemos el verbo to be, tenemos el verbo to have. El verbo to be tiene 5 conjugaciones, mientras que el verbo to have tiene 3 conjugaciones. El primero es idéntico digamos que a la madre, idéntico, have. Y tenemos el verbo has. Esos dos primeros es cuando estoy hablando en presente. Y cuando estoy hablando en pasado, tenemos el verbo has. Así como el verbo to be tiene dos significados, el verbo to have también tiene dos significados. Significa tener, significa haber. Resulta ser que como verbo tener es un verbo común. ¿Ok? Es un verbo común. Y cuando es un verbo haber, allí sí es un verbo auxiliar. Entonces ustedes tienen que estar pendientes que si ustedes tienen un verbo
to have, viene sea have, has o had. Entonces, si en ese momento ustedes lo están utilizando como el verbo tener, por ejemplo, yo tengo un carro, I have a car, ahí yo lo estoy utilizando como tener, por lo tanto es un verbo común. Pero si yo estoy utilizando el verbo to have como verbo haber, recuerden que el verbo haber se conjuga yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han. Y yo, por ejemplo, digo yo he ido, I have gone. Ese verbo haber, si es como verbo haber, el to have como verbo haber, si es un verbo auxiliar. Entonces tienen que estar pendientes con eso. Si está funcionando como tener, no es un verbo auxiliar, es un verbo común. Si está funcionando como verbo haber, entonces sí es un verbo auxiliar. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Para que necesito yo saber. Hacia mi amor. Entonces se van a dar cuenta por qué necesitan saber si es un verbo común y un auxiliar cuando vean los ejercicios. Ahora el último verbo auxiliar es el verbo to do. To do. Yo le estoy haciendo un resumen de lo que se supone que ustedes deberían saber porque vieron primer año, segundo año y tercer año. Cuando llegan al tercer año deberían saber todo esto. El verbo to do, así como el verbo to have, tiene tres conjugaciones. El verbo to do también tiene tres conjugaciones. Así como el primero se parece igualito, el primero se parece igualito. Entonces la primera conjugación es do, la segunda es das. Las dos primeras son para el presente. Así como estas dos primeras son para el presente, estas dos primeras son para el presente. Fíjense que la primera se parece y la segunda termina en S. La primera se parece y la segunda termina en S. Esta termina en D y aquí sería did, también termina en D. Igual pasa aquí. Este verbo es el verbo hacer. Pero ¿cuándo significa hacer? Significa hacer cuando es un verbo común. Cuando es un verbo común. Cuando es un verbo común, ok, significa hacer. Pero cuando no es un verbo común, cuando no es un verbo común, simplemente es un verbo auxiliar. Y como verbo auxiliar, no significa nada. Tiene significado. ¿Ok? Ojo con ese detalle. Si ustedes lo utilizan como verbo hacer, es un verbo común. ¿Ok? Vamos a identificarlo aquí. Ya ustedes saben muy bien que el color rojo es para los verbos comunes. No necesito colocar aquí el rojo. Ya usted sabe, bueno, mira, trae el color rojo, ese es un verbo común, porque estamos utilizando el color rojo para el verbo común. ¿Y qué pasa cuando no es un verbo común? Es un verbo auxiliar. Ya sabemos que para auxiliar es el color moradito, ¿verdad? Ahora, ahí no tiene significado. Aquí a donde yo necesito que digamos que se pongan pero full atención. Cuando yo voy a utilizar el do, el das y el did como auxiliar, voy a utilizar el auxiliar, estos tres como auxiliar, cuando yo quiera hacer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Negar y preguntar. Entonces, como auxiliar no tiene significado. Se usa para negar y preguntar cuando no tengo otro verbo auxiliar. Explico. ¿Qué pasa si yo quiero negar o quiero preguntar? Yo no tengo verbo to be, no tengo verbo modal, ni tengo el verbo to have, pero como verbo haber. ¿Qué pasa si yo no tengo ninguno de estos tres? Y yo quiero negar y quiero preguntar. Entonces allí es donde uno utiliza el verbo to do. ¿Okay? Allí es donde utiliza do,
Does o did. Para negar y preguntar. Fíjense, este que está aquí de primero es una oración afirmativa. ¿Ok? Entonces, así como tenemos la oración afirmativa, ustedes saben muy bien que tenemos oraciones negativas. Fíjense ustedes, el inglés es tan fácil que para una oración negativa, a borrar esto aquí, vamos a poner negativa, para una oración negativa, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es colocar después del auxiliar un adverbio, en este caso sería un adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación que existe en inglés? El adverbio de negación en inglés es not. Como es un adverbio y va en combinación con el auxiliar, ahí también le vamos a colocar el color morado. Entonces, cuando tú vas a negar en inglés, simplemente tú colocas la palabra not después del auxiliar. Si yo te estoy diciendo a ti que estos son auxiliares, estos cuatro son auxiliares, ¿ok? Todos estos cuatro son auxiliares, quiere decir que si voy a negar, yo digo I'm not, is not, are not, was not, were not, cannot, has not, do not, does not, etcétera. Y puedo hacer lo que se llama la contracción, que es cuando uno de estos dos, que ahorita se lo voy a explicar cómo es. Ahora, cuando yo voy a preguntar, fíjense ustedes, vamos ahora con una oración interrogativa. Interrogativa. Cuando tengo una oración interrogativa, ¿qué hay que hacer? El inglés, repito, es tan fácil que lo único que tengo que hacer en inglés para preguntar es el auxiliar, colocarlo de primero. Es decir, quito el auxiliar de aquí y lo pongo de primero. ¿Ok? Lo pongo aquí de primero. Eso es todo lo que se hace en inglés para preguntar. Se coloca de primero el auxiliar. Se supone que como es una pregunta, en vez de terminar con un punto, como es una pregunta, tiene que terminar con el símbolo de interrogación. ¿Ok? Entonces simplemente coloca el símbolo de interrogación aquí, porque se supone que es una pregunta. Ojo, muchachos, no quiero, no sé por qué lo hacen, que coloquen símbolo de interrogación aquí. Eso no existe en inglés. El símbolo de interrogación al inicio, el símbolo de interrogación al inicio en inglés no existe. No existe. Entonces, ¿qué se coloca de primero? El auxiliar. En español, ¿qué se coloca de primero? El símbolo de interrogación. En inglés, ¿qué se coloca de primero? El auxiliar. El auxiliar. Entonces, fíjense ustedes. Esto que está aquí, esto que aquí acabo de escribir, es la base fundamental del inglés. Es la base fundamental del inglés. Esto es lo que ustedes van a usar de aquí hasta la universidad. A menos que usted tenga una palabra interrogativa, como qué, cuándo, por qué, dónde. Esas palabras interrogativas van antes de esto, pero todo esto queda igualito. Por ejemplo, una palabra interrogativa en inglés es tan fácil que en inglés la palabra interrogativa comienza con WH. WH. Ustedes saben muy bien que las palabras interrogativas son, por ejemplo, what, qué, why, por qué, where, dónde, when, cuándo, which, cuál, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el esquema siempre es el mismo. Entonces, fíjense, se lo voy a poner aquí, en estos poquitos minutos que me quedan, le voy a poner aquí unos ejemplos. Supongamos que yo tengo la siguiente oración. Yo digo, por ejemplo, Juan eh, puede hablar varios idiomas. Juan puede hablar varios idiomas. Se lo acabo de poner en español para que lo vean. Ustedes saben muy bien que Juan sería mi sujeto. Puede, del verbo poder, es un auxiliar. En inglés, poder sería can. Hablar, fíjense que tenemos dos verbos juntos, el verbo poder y el verbo hablar. El primero siempre va a ser auxiliar, fíjense que aquí está en color morado,
y el segundo siempre va a ser el verbo principal. Entonces, hablar sería mi verbo principal. Y todo lo que me sobra, ya ustedes saben que se llama objeto, complemento o predicado, como ustedes lo quieran llamar. ¿Ok? Si esto nosotros lo fuéramos a decir en inglés, Juan, como es un nombre, no se traduce. Entonces, en inglés sería Juan can hablar. ¿Alguien sabe cómo se dice hablar? De manera que casi todo el mundo sabe que hablar es speak. Y varios idiomas. En inglés se dice several languages. ¿Ok? Juan can speak several languages. Esto es una oración afirmativa. ¿Cómo hago para decir negativo? Simplemente coloco el not después del verbo auxiliar. El verbo can tiene la particularidad de que no acepta que el not esté separado de él. Entonces, para hacer esta oración, esta misma oración, vamos a copiarla, esta misma oración, ¿verdad? Yo quiero colocarla en forma negativa, simplemente coloco, así como dice aquí la estructura, coloco el not después del verbo auxiliar. Entonces yo vengo y digo cannot. Aquí debería haber un espacio en blanco, pero fíjense cómo la computadora me marca un error. ¿Por qué? Porque en inglés el único verbo que no puede ir separado del not es el can. Entonces por eso es que va así, cannot. ¿Ok? Si yo quiero preguntar, Juan sabe hablar varios idiomas, ¿qué tengo que hacer? Simplemente colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Quién es el verbo auxiliar? Este que está aquí. Entonces fíjense ustedes. Tengo la oración afirmativa. Juan can speak English, Juan can speak several languages. ¿Qué hago para preguntar? El verbo auxiliar simplemente lo coloco de primero. Bueno, entonces hacemos eso. Lo ponemos aquí de primero. ¿Ok? Ponemos aquí de primero. Fíjense ustedes que la computadora me vuelve a dar un error aquí. Fíjense que está el color aquí abajo diciendo que hay un error aquí. ¿Cuál es el error? Aquí no es un error de otro tipo, sino simplemente que toda oración comienza con la primera letra en mayúscula. Por eso es que pone, fíjense que ya desapareció el error. Como esta es una pregunta, ¿cómo se supone que debe terminar una pregunta? Con el símbolo de interrogación. Entonces, esto que tienen aquí, muchachos, es lo básico del inglés. Todo esto es la base fundamental del inglés. ¿Ok? Entonces, ya que nos queda poco para terminar esta clase, ¿qué dudas tienen allí para... Recuerden colocar, ya los que lo hicieron lo pueden dar así, pero recuérdense colocar para la asistencia, recuérdense colocar su nombre y su apellido. Aquí por el chat para que quede... ok, chévere. Buenísimo eso. Entonces, ¿alguna duda aparte? Ya sabemos que nuestra amiga aquí no tiene duda, gracias a Dios. ¿Alguien quiere preguntarme algo, profe, que no sé, algo que no haya entendido, alguna duda que tenga, algo que quieran aclarar? Si no, bueno, podemos entonces ir concluyendo. Son 30 muchachos y nada más en línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conectados nada más. Entonces, bueno, muchachos, no sé, excelente, bueno, no tienen duda, otro que no tampoco tiene duda. Bueno, se entendió bien lo que expliqué, estuvo bien la forma como la di, el hecho de utilizar la pantalla compartida con Word, utilizar los colores, ayuda a que ustedes entiendan mejor la clase. Esa forma como yo lo hice, utilizando los colores. Me gustaría que me opinaran al respecto. ¿Se ve bien así con los colores? ¿Se entiende mejor la clase con los colores? Ah, ok. Eso es lo que yo quiero, porque sí,
estoy utilizando un método que no se entiende, yo tengo que cambiar el método. Entonces, bueno, gracias a Dios que me entendieron. Y créanme, los muchachos, eso que acabo de explicarles es la base fundamental del inglés. Lo demás es adorno. Lo demás es que usted se esfuerce por aprender vocabulario, cómo se dice puerta, cómo se dice ventana, cómo se dice jugar, cómo se dice cantar, cómo se dice caminar, cómo se dice techo, carro, o sea, lo demás es vocabulario, pero la base fundamental es esto que le acabo de explicar hoy, ¿ok? Entonces, bueno, sin más que decirle, muchachos, que tengan un excelente día y bueno, muchas bendiciones. Se les quiere.